Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí porque Gloria Gamito ha escrito un libro, Santa Ángela y la sabiduría de la cruz. Y estamos aquí para que esta querida periodista, conocida por todos, nos presente una biografía de la santa, que en Sevilla no necesita presentación. Agradecemos también a Paco Correal, querido periodista, la compañía que le va a dar a Gloria en este acto. Las Hermanas de la Cruz son las continuadoras de la labor emprendida por Sor Ángela de la Cruz y siguen haciendo el bien en los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Gloria, muchas gracias por este trabajo de divulgación que muestra tu conocimiento sobre la compañía y su labor callada desde la Santa hace 150 años. Estupendo. Muchísimas gracias. Cuando todavía estamos conmovidos por el fallecimiento del Papa Francisco tras meses de sufrimiento y enfermedad, y nos hemos reunido para hablar del libro Santa Ángela y la sabiduría de la cruz, quiero recordar lo que pasó en 2023 cuando la comunidad de Hermanas de la Cruz de Roma fue invitada al Vaticano. Y es que el capellán del convento de Roma es el arzobispo español Alejandro Arellano, decano del Tribunal de las Rotas. Las hermanas le pidieron que un matrimonio de Nápoles, afincado en Roma, y su hijo, al que ellas habían ayudado, pudieran conocer al Papa. Monseñor Arellano invitó a este matrimonio con su niño y a las 7 hermanas de Roma a la apertura del año judicial. Cuando terminó la Eucaristía, en la Sala Clementina tuvo lugar la audiencia con el Papa. Había tanta gente que las hermanas pensaron que no iban a poder saludarlo. Al terminar los discursos, el jefe de protocolo dijo a las hermanas que se colocaran las últimas de la fila para saludar al Papa. Cuando llegó la hora de la foto, rodearon al Papa Francisco, que sonreía ante el cariño de las religiosas. Besaron la mano del pontífice y le invitaron a visitar su casa de Roma. Él hizo a cada una la señal de la cruz en la frente, y en el momento de la foto, todos los asistentes al acto dedicaron un largo y cálido aplauso al Papa y a las hermanas para demostrar su cariño al sucesor de Pedro y a la labor de las hijas de Sor Ángela. Ya en el convento minúsculo de Roma, ubicado en el 4º piso de la Vía del Pellegrino 96 en el corazón de la ciudad eterna, Monseñor Alejandro Arellano informó a las hermanas que mientras ellas se marchaban, el Papa Francisco le comentó: «Estas son las que salvan la Iglesia y el mundo». Fíjate qué bien lo vio el Papa, cómo la escaló, ¿verdad? Precisamente la superiora de Roma, hermana María del Redentor de la Cruz, fue la encargada de desarrollar la ponencia, hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo, en el 2º Congreso de Hermandades y Cofradías y Piedad Popular, celebrado en Sevilla el pasado diciembre. Ha sido la primera vez que las Hermanas de la Cruz, por obediencia al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, han intervenido en un acto público, porque ellas siempre huyen del foco mediático y trabajan debajo de tierra, como quería la fundadora. En la ponencia, hermana María del Redentor hizo una certera radiografía de las actuales pobrezas de todo tipo que padece nuestra sociedad y expuso la vigencia del legado espiritual de Santa Ángela y el beato José Torres Padilla, y del magisterio de la Iglesia, que las religiosas emplean con los necesitados y enfermos que socorren y atienden. Tras la beatificación del Padre Torres el 9 de noviembre, tuvo lugar en la iglesia de Santiago y Montserrat de Roma, conocida como la Iglesia de los Españoles, una misa de acción de gracias con 16 sacerdotes concelebrantes que presidió Monseñor Alejandro Arellano. A esta Eucaristía asistieron la Madre General de las Hermanas, Sor Reyes de María de la Cruz, otras religiosas de aquí de España y de Sevilla, y por supuesto la hermana curada por la intercesión del Padre Torres en el milagro de la beatificación, así como una representación de las religiosas de Reggio Calabria y la Comunidad de Roma. Todas se reunieron con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Los nervios del principio de la audiencia desaparecieron como por arte de magia por la acogida del pontífice, que les pidió perdón por tenerse que sentar a causa de su problema en las rodillas. El Santo Padre sentó también a la Madre General y a una religiosa que llevaba bastón.
Y el acto fue como una tertulia de familia, sin protocolo alguno. Las fotos del encuentro son preciosas y están recogidas en el número especial de la beatificación del Padre Torre, de la revista Hermanas de la Cruz. Las hermanas explicaron al Papa su carisma y que Sor Ángela les decía que tenían que ser el despertador para acercar a los pobres a Dios. Cuando la Madre General dijo al Papa que rezaban muchísimo por él, les contestó: ¿a favor o en contra? ¡Qué arte!, ¿verdad? Qué gracioso. Dice, las hermanas le llevaron una caja repleta de magdalenas caseras que le encantaban y él les regaló un rosario a cada una y 2 fotos suyas con este breve mensaje que resumía el carisma del instituto. Estuve enfermo y me visitasteis. Gracias por todo el bien que hacen y por favor, no pierdas la alegría. La Compañía de la Cruz ha tenido mucha relación con el Papa Francisco por la canonización de Santa María de la Purísima en 2015, la beatificación del Padre Torre el pasado noviembre de 2024 y la concesión del año jubilar por los 150 años de vida de la Compañía de la Cruz, que se cumplen el próximo 2 de agosto. Este año jubilar, que inauguró el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, el 25 de enero pasado, se está celebrando desde el 30 de enero, fecha del nacimiento de Sor Ángela, hasta el mismo día, 30 de enero de 2026, y ya se han celebrado las misas jubilares del 30 de enero, del 2 de marzo, fecha de la muerte de la fundadora, y la última por ahora, celebrada ayer, miércoles 23 de abril, fecha de la muerte del beato José Torres Padilla. Son 150 años derramando amor a los enfermos, a los pobres, a los marginados, a los últimos. Cuando en el año 1925 se celebraron las bodas de oro del Instituto de la Cruz, Sor Ángela escribió que cuando pasen 100 años, quien vea a una hermana de la Cruz pueda decir: se ve a las primeras, el mismo hábito exterior y el mismo interior. Son las mismas. Y ellas no han cambiado nada en su forma de vivir y de actuar. La sociedad sí ha cambiado, y también los problemas. Ellas no, siguen igual, haciéndose pobre con los pobres para llevarlos a Cristo. Van, como siempre, con su misteriosa alegría de vivir crucificadas, enfrente y muy cerca de Jesucristo crucificado, porque ya lo decía la fundadora, nuestro país es la cruz, y fuera de ella somos forasteras. Definía a las hermanas como un puñadito de víctimas que viven en continua inmolación, en suma pobreza y viendo el rostro de Jesús en los enfermos y necesitados. Dios eligió a Santa Ángela para que hiciera un instituto religioso con un carisma mezcla de contemplación y vida activa, que considera a los pobres sus amos y señores. Tienen actualmente 53 casas, la mayoría en España, sobre todo en Andalucía, 3 en Argentina y las 2 de Italia. Ustedes se preguntarán y me preguntarán por qué he escrito este libro de Santa Ángela. Mis padres, que eran muy devotos, me enseñaron a quererla. Y luego mi profesión, soy periodista y desde 1981, ininterrumpidamente, incluso ya jubilada, escribo de ella y la Compañía de la Cruz en ABC de Sevilla, donde he trabajado durante casi 35 años como redactora, sobre todo en barrio y movimiento ciudadano, y en información religiosa, especialista en los santos sevillanos del siglo XIX. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando la Madre General, Sor Reyes de María, me encargó la biografía de Santa Ángela. Todo un honor para una devota como yo. He seguido los pasos de José María Javierre y Carlos Ros, sacerdotes, escritores y periodistas, a los que mando besos al cielo. Y además cuento todo lo vivido en primera línea en la beatificación y canonización de Sor Ángela, a las que asistí como devota y cronista. Utilizo como hilo conductor del libro las prendas del hábito de las hermanas. Esas prendas cuyo significado trascendente escribió Santa Ángela en sus papeles de conciencia al beato José Torres Padilla. Tienen un cariz espiritual, ninguna está puesta al azar. Hoy también para mí es un día muy feliz. Es un sueño poder hablar de Santa Ángela y las hermanas en la casa de la Reina de Sevilla, la Virgen de la Esperanza, a la que el Papa Francisco concedió la especialísima Rosa de Oro. Yo sé bien el fuerte vínculo que une a esta hermandad con el Instituto de la Cruz y lo que queréis a estas religiosas humildes que en sus 150 años de vida han demostrado que el camino de santidad de Santa Ángela es viable y ya tiene 2 santas y un beato que, si Dios quiere,
pronto será santo. Vamos, creemos que pronto, porque ya hay milagros y todo. Lo que pasa es que hay que hacer el camino. Muchas gracias por acogerme, por el cariño que tienen a las hermanas, camareras de la Virgen de la Esperanza, madrina simbólica de su coronación canónica en mayo de 1964 y hermanas de honor de la Hermandad de la Macarena desde 1983. Hasta en el himno de la hermandad nombró Joaquín Caro Romero a Sor Ángela y sus hijas y la parda estameña de sus hábitos, porque todos sabemos que se casó con Inmaculada, la joven que representó a las hermanas en la coronación canónica. En 2010, la Virgen de la Esperanza Macarena presidió la ceremonia de la beatificación de Madre María de la Purísima en el Estadio Olímpico de la Cartuja, en otro día de gloria que las Hermanas de la Cruz depararon a la iglesia de Sevilla. También en esa ocasión, la Virgen recorrió por primera vez los barrios modernos y la Sevilla de la Expo 92 y visitó el Hospital Virgen Macarena, acompañada por el calor y el cariño de miles de sevillanos. Gracias de nuevo, y tengo que pedir disculpas porque hay pocos libros para vender. El motivo es que antes de que se cumplieran los 5 meses, la editorial ha cerrado. Me he informado y creo que en la librería San Pablo de la calle Sierpe hay algunos ejemplares para quien esté interesado. El dinero que se recaude con su venta será para las Hermanas de la Cruz. Espero poder recuperar pronto la propiedad intelectual que cedí en el contrato firmado con CCS. Quiero terminar diciendo que la Hermandad de la Macarena no es grande solo por su precioso y dulce Señor de la Sentencia y por su maravillosa Virgen, ni tampoco por su rico patrimonio o por su gran número de hermanos. He comprobado que su grandeza se basa en la calidad humana de sus hermanos. En eso la hermandad es millonaria y yo lo he podido comprobar de primera mano. Muchísimas gracias. La verdad. Es la verdad. Todo lo que quieras, todo lo que tú quieras. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Le pregunto a Gloria que qué digo yo ahora. ¿Qué digo yo? Hablar de una compañera que nos conocemos casi desde nuestra prehistoria periodística. Ayer volvía yo a casa en el 2, en el autobús 2, y se quedó averiado en la avenida José María Javierre, justo frente a lo que era el Correo de Andalucía, que actualmente, como símbolo del porvenir de la prensa escrita, es un tanatorio, ¿no? Pues desde entonces, desde esos años heroicos en los que ella hacía lo que hacen las Hermanas de la Cruz, ir a los barrios, a hablar con la gente más humilde, pues desde entonces, y además me parece muy bonito que una historia que empezó en la calle San Luis pase ahora por el Arco de la Macarena, ¿no? Entonces, el otro día, pensando en qué iba a decir, esta es la segunda presentación del libro de Gloria en la que participo. Sí. Esto me recuerda cuando yo... Porque no me lo pude llevar a Ciudad Real, que también fui a presentarlo. La presenté, además, no se me olvida la fecha, era el 11 del 11. Sí. O sea, 2 días después de la beatificación de Torres Padilla, el 11 del 11, que yo dije que era el día más literario del año porque es el aniversario del nacimiento de Dostoyevsky, de Luis Martín Santos y de Caballero Bonal. Dostoyevsky, fíjate, como... Bueno, pues preparando algunas lo que iba a decir, el otro día, el Jueves Santo, amanecía como un día luminoso. Yo tenía previsto pues, cumplir con varias... para ese día, que es el día grande de la Semana Santa de Sevilla, y cuando por la tarde me estaba poniendo el traje para ir a los oficios en mi parroquia, en un santorum, las piernas no me respondían. Una elongación inguinal, no podía caminar, no podía salir. Entonces le dije a María José, a mi mujer, digo, vete sola porque... Entonces me quedé, la única procesión que vi ese día fue Ben-Hur. Y después una película de Paco Martínez Soria, ¿qué hacemos con los hijos, no? Y por la noche, fregando los cacharros, oigo, porque a mí con la Semana Santa me pasa como con el fútbol, disfruto más en la radio que en televisión. O sea, me gusta verla en directo en la calle, pero en televisión prefiero la radio, prefiero la radio a la tele. Y estoy fregando y oigo la voz de un capataz de la Macarena pasando por la calle Santa Ángela de la Cruz, las voces de las hermanas cantando, y no sé, no recuerdo, no acierto a recordar si era el capataz del Paso de Cristo o del Palio, pero dijo unas cosas tan bonitas del 150 aniversario de la fundación de las Hermanas de la Cruz, que
se me pusieron los vellos de punta. Digo, esto lo tengo que contar en la presentación del libro de Gloria, porque estamos en el sitio... O sea, fue una lección de teología y de marianismo que dio ese capataz. Como a veces las tareas más rudas son las que nos llevan al cielo, ¿no? Desde abajo, para ir arriba hay que estar abajo. Los que están arriba nunca, siempre terminan abajo. Este libro está lleno de posis que los puso María José, mi mujer, porque lo hemos presentado varias veces, la biografía de Sor Ángela en residencias de ancianos. Bueno, en la Hermanita de los Pobres poco faltó para que saliéramos a hombro. No por la presentación, sino por el libro de Gloria y por la biografía descomunal de Ángela de la Cruz. Y quiero leerles, yo siempre cuando termino de leer un libro me gusta poner la fecha y alguna sensación que me ha dejado la lectura. Y esto es lo que escribí, yo creo que no lo sabe ni Gloria. Tan pobres como los pobres. Fin 6 de noviembre de 2024. Una semana y un día después de la hazaña del agua destructora. Agua bendita de la monja que llenó Sevilla de ángeles humanos. Lo primero que hice cuando en la Dana de Valencia, a los pocos días, pasé por... creo que era... Fui a por los pases para la beatificación de Torres Padilla y le pregunté a la hermana portera por la presencia de la compañía en Valencia y me habló de Aldaya, de la casa de Aldaya, fundada en 1944, que ha sido uno de los pueblos más afectados por la Dana. Y además era donde estaba ese famoso parking en el que soltaron toda esa inmundicia por las redes de que había miles de cadáveres. El Bonaire, ¿no? Bonaire, sí. El centro comercial Bonaire. O sea, que están en los rincones donde más se sufre, ahí están ellas. Entonces, este libro es una historia de enamoramiento de una periodista por una persona, porque que Nicolás Salas, yo conozco poca gente que haya permanecido tanto tiempo leal a un director de periódico, ¿no? Los directores de periódico, hombre, ya dijo Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo, chupatintas, dice, funcionario útil que con frecuencia dirige un periódico. Pero hay muchas excepciones, una de ellas fue Nicolás Salas, que además tuvo el acierto y el olfato de encargárselo, pues, casi año y medio largo antes de que la beatificaran. Me mandó que hiciera Sevilla nos quiere santos, porque él era muy devoto de Sor Ángela, pero claro, así en seco, porque quería empezar con todos, y entonces fue Sor Ángela, Marcelo Espínola, Padre Tarín, Madre Dolores Márquez, Romero de Honoro y Miguel Mañara. También se metió allí, esos santos, vamos, Miguel Mañara no era del siglo XIX. Sí, Miguel Mañara lleva cuatro siglos esperando que... ella esperó medio siglo. Ángela Guerrero 50 esperó años. 50 años. Pero entonces las cosas no eran como ahora. Ahora, con los ordenadores, las cosas llegan a Roma en un minuto. Entonces, mandar una cosa a Roma era con una pica en Flandes. A colmo, terminó la Guerra Civil Española en el 39 y que con el cardenal Segura se había adelantado el proceso diocesano, pues luego empezó la Guerra Mundial. Y entonces, ¿cómo iban después de 50 años? Pero claro, no tiene... vamos, que la Madre María de la Purísima fue meteórica, pero porque además era una gran santa también. Curioso porque Sor Ángela nace el 30 de enero de 1846, sí. Nace 10 años después que Gustavo Adolfo Bécquer. Y con motivo de un viaje a Madrid para hablar de una charla, un congreso que hubo sobre deporte y comunicación, bueno, pues aproveché, era el año de la beatificación de Madre María de la Purísima y había leído que había nacido en la calle Claudio Coello, sí. Donde por lo visto estuvo muy poco tiempo. Y entonces aproveché ese viaje a Madrid para pasarme por la calle, a ver si había alguna placa de esa circunstancia de la Madre María de la Purísima, pero es que tuvo tan poco tiempo que no hay nada, ahí ni siquiera lo saben. Pero hay una placa que dice, aquí murió el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, donde nació ella, o sea, ese hermanamiento y otra unión muy bonita, entre Sor Ángela y la poesía sevillana, es que la compañía la funda el 2 de agosto de 1875, justo una semana después de que, a muy pocos pasos de donde ahora tienen la casa madre,
naciera en el Palacio de Dueñas Antonio Machado. O sea que es un tiempo de gigantes de Sevilla. Es más, yo a Alfonso Guerra y a Eva Díaz Pérez, que han sido comisarios de la exposición de los Machado, que estuvo en Sevilla, que batió todos los récords de visita, ha ido a Burgos y creo que va a rendir escala en la Academia de la Lengua en Madrid. Les dije, pues son coetáneos, o sea, son de la misma, o sea, las hermanas y Machado se llevan una semana, ¿no? Y a mí me regaló el libro de Gloria, me regaló, yo que soy un cazador de curiosidades, que a veces, bueno, pues puede ser un ejercicio que te da resultados, pero a veces es un poco superficial. Pero, por ejemplo, Vargas Llosa y el Papa Francisco son los dos del 36, se han muerto, uno murió el domingo de Ramos y el otro el lunes de Pascua. ¿Saben qué vínculo tienen? Los dos eran muy futboleros. Vargas Llosa no era creyente, el Papa Francisco sí, obviamente. Pero tienen un vínculo futbolero muy eclesiástico, porque el único Pichichi, el único futbolista que ganó el Pichichi en la Liga Española, el único peruano, se llamaba Seminario. Bueno, pues Gloria me regaló, y ya voy a terminar, hace poco saqué un reportaje el Domingo de Ramos, había una curiosa coincidencia, y es que el milagro por el que a Sor Ángela la hacen santa, lo propicia un chaval de 13 años llamado Teodoro Molina, un niño de Alcázar de San Juan, que tenía problemas de visión, que estaba perdiendo la visión de forma galopante, y su abuela, oyendo la radio, oyó un programa donde participaba Antonita Moreno, a la que yo he tenido ocasión de conocer y entrevistar. Y Antonita Moreno era y es, yo lo viví todavía, es muy mayor, pero muy devota, creo que sí, muy devota de Sor Ángela, y dijo, hombre, a ver si alguien sabe de un milagro que falta para que hagan santa de una vez a esta bendición de la ciudad. Y entonces la abuela del niño mandó una carta a las hermanas, le mandaron una reliquia, se la colocó el niño y el niño empezó a mejorar. Y ese niño es el que propicia, ese niño de Alcázar de San Juan es el que propicia. Sor Ángela muere el 2 de marzo. Y el 24 de marzo de ese mismo 1932, la estrella es la única que sale a la Semana Santa de Sevilla. Y entre los disturbios que se producen en la salida, en la estación de penitencia, eso lo cuenta Juan Pedro Recio en su libro sobre la Semana Santa de la República, se oyen disparos y detienen a un joven anarquista carpintero de Alcázar de San Juan. O sea que en los intentos de atentar contra la Virgen de la Estrella y en el milagro de Sor Ángela hay dos personas, la Unión de Alcázar de San Juan, donde abrió la casa, las Hermanas de la Cruz tienen casa desde 1997, un pueblo muy, vamos, yo soy manchego, entonces... Claro, es el pueblo de las tortas de Alcázar, el pueblo que fue el nudo ferroviario y el pueblo donde nació Antonio Díaz Miguel, que nos dio la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Dónde va a ser? Sino en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, la verdad que el libro es inagotable, es un ejercicio está muy bien escrito, está escrito por una periodista, se nota que lleva el oficio en la sangre y además es políticamente incorrecto dedicarle más de 40 años a seguir los pasos de una santa que fue beatificada por Juan Pablo II en la calle del Infierno. Parece que la feria está muy unida porque luego la canonizan el domingo de feria, el 4 de mayo de 2023, que 2003, que miles de sevillanos hicieron al revés de lo que hacen los madrileños, se fueron a Madrid a asistir. Y ahora el cónclave, probablemente el cónclave de la elección del sucesor de Papa Francisco sea también en días de feria, con lo cual la calle del Infierno en la que Juan Pablo II beatificó a Sor Ángela sea la calle, sí, por eso sea más calle del cielo que nunca, ¿no? En fin, pues les animo a leer el libro porque se lee como una película del oeste, ¿verdad? Es trepidante y además es muy bonito. Quiero terminar con un tributo a mi amiga Virginia Saldaña,
que este año he elegido la Macarena como cartel de Semana Santa precioso, porque Ayamonte es la tercera casa que abre la Compañía de Jesús, después de Sevilla, Utrera y Ayamonte. La de mi pueblo, la de Puerto Llano, la abrió en 1980, que fue el año que yo descubrí la Semana Santa. Pero esa es otra película. Sí, porque eres de Puerto Llano, ¿no? El domingo de Ramos la primera vez que vi fue la cena, y la vi gracias al autobús del Ceuta, que había jugado contra el Calvo Sotelo de Puerto Llano y me trajeron a Sevilla. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti. ¿Han visto que me busco un buen presentador? ¿Han visto? Y además que rompe un poco lo de que los periódicos diferentes se tienen en quina. No es así en este caso. Eso es un invento. Los plumillas nos solemos ayudar unos a otros, ¿verdad? Los plumillas. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias por la presentación del libro. Creo que a todos nos ha quedado la sensación de tener que empezar a leerlo desde ya. Tenemos la suerte de que Botica de Lectores nos ha traído unos pocos de ejemplares, no hay muchos más en Sevilla, así que aprovechad y compradlo. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias a Gloria y a Paco. Gracias a ustedes.